Al aire. Muy buenas tardes a todos en América Latina, muy buenas noches por Europa y muy buenos días ya por el Asia. Les saluda Jorge Caicho desde Universal TV Digital en el programa Política, Desarrollo Sostenible y Ciencia y Tecnología en el capítulo de Desarrollo Sostenible. Muy buenas tardes con todos, excelente día para todos hoy sábado. Vamos a desarrollar esta jornada, este capítulo de Desarrollo Sostenible el día de hoy y lo vamos a hacer un poco más in-house. Vamos a aprovechar al máximo los aportes de don Ricardo Gutiérrez Rivas, el conductor también aquí del programa, quien, además de cederle en este momento el uso de la palabra y de plantear su saludo, nos va a dar un poco el marco de lo que va a ser este programa especial. Ricardo, muy buenas tardes contigo. Sí, buenas tardes a todos. El día de hoy, 29 de mayo del 2021, sábado, tengo el gusto de poder estar con ustedes. Yo soy, queridos compatriotas, soy coronel FAP en retiro, José Ricardo Gutiérrez Rivas. Soy un luchador independiente que por mi profesión como piloto de helicópteros de la Fuerza Aérea y después de helicópteros civiles, pude tener la dicha de conocer nuestra patria y a muchos de nuestros compatriotas que vivían en las zonas increíblemente lindas y con mucho potencial de desarrollo, pero que a pesar de que históricamente heredaron sangre noble y luchadora de nuestros ancestros, que llegaron a dominar la adversidad de nuestra geografía y nuestro clima, fueron históricamente e injustamente olvidados por casi todos los gobiernos que han pasado, desperdiciando la oportunidad de aportar a que nuestro país sea exitoso como merece. Estamos ya por cumplir los 200 años del bicentenario de la independencia de nuestra patria. Sin embargo, todavía seguimos atados a las cadenas del egoísmo y bajo una conciencia encallecida, con una visión muy borrosa de lo que significa el unir esfuerzos para lograr nuestro desafío más grande, que es aprender a vivir y trabajar uniendo conocimientos y capacidades, creando sinergias para darle un futuro digno a nuestros hijos y nietos, dejándolos a ellos la mejor herencia, que es la posibilidad de vivir con salud y bienestar. La historia de nuestra patria ahora vive momentos cruciales en la que no nos podemos permitir gastar más energía peleándonos unos contra otros. Ahora es el momento de unir esfuerzos para que gane quien gane. Apuntemos al desarrollo tan ansiado, pues tenemos todas las riquezas a nuestra disposición. Ya es hora de darle valor agregado a nuestros recursos naturales. Ya es hora de crear sinergia en nuestros pensadores y hacerles caso para poder planificar los proyectos que nos permitan aprovechar los campos y espacios vacíos que tenemos en nuestra patria para que podamos producir y autoabastecernos de alimentos, energía, cosecha de agua para regar nuestros campos, asegurar los servicios básicos de calidad. En estos momentos de lucha contra la pandemia, se hace necesario fortalecer nuestras voluntades para sobrevivir, pues ya se viene la tercera ola, que según manifiestan los expertos, podría ser más contagiosa y letal que las anteriores. No nos podemos dejar de lado que tenemos que prepararnos y prepararnos a nuestras familias. Pidámosle a Dios Todopoderoso que nos ilumine con nuestro voto orientado a que la presidencia futura sea ocupada por personas que realmente piensen en favorecer al Perú y no a su propio bolsillo o egoísmo, perpetuándose en el poder o librándose de sus errores, pero sí perpetuando un gobierno estadista que siga a lo largo del tiempo el desarrollo, que sus obras permanezcan orientadas en el rumbo del progreso y construyendo la cultura de resiliencia para superar los fenómenos naturales que tenemos como grandes amenazas. Muchas gracias y espero que les guste la transmisión del día de hoy. Excelente, Ricardo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, inicia, por favor. Creo que vas a compartir algunas láminas y vamos a ir viendo cómo
cómo comprenderlas cada una de ellas y lo que nos quieres comunicar para advertirnos de desastres que pueden cambiar la historia, inclusive de Lima y muchas partes del país. Muy bien. Ahí estamos. En general, yo diría, Ricardo, lo valioso que puede ser tomar en cuenta planes de prevención y de gestión, de prevención, de gestión de desastres naturales, y luego la parte de mitigación y cómo vamos a resolver los problemas también. Es decir, la prevención, creo que lo comprendemos todos, cuáles son las pautas, actividades, infraestructuras y demás elementos que tú vas a comentarnos ahora, que advierten de estar preparados o medianamente preparados en caso suceda un desastre no contencioso, es decir, no previsto, no determinado en el tiempo, pero que sabemos que sucedería. En esos escenarios, prevención, luego la gestión. Cuando ya suceden los desastres, esto tendría también tener un plan bastante bien elaborado, porque independientemente de la calidad o pertinencia de las actividades realizadas en la prevención, ya cuando el desastre está vigente, actual, ya los impactos negativos están dados, las poblaciones afectadas, la infraestructura afectada, las vías de comunicación y demás elementos de comunicación e interconexión de ciudadanos y sociedades, espacios y territorios. Eso va a ser un problema gigante. Y yo sé que tú vas a hablar de estos temas. En cualquier desastre, en general, creo que esta lección o este programa va a ser bastante leccionador en cualquier contingencia. Adelante, por favor, Ricardo. Sí, efectivamente, Jorge. Nosotros tenemos que aprender de la vida, aprender de los golpes y aprender de todo lo que sirva para poder mejorar. En este caso, yo me he permitido poner el último helicóptero que he volado de Columbia Helicopters, donde contribuíamos mucho con el desarrollo sostenible acá en el país. El título que le he puesto a esta presentación es Aprendiendo de las amenazas para la supervivencia del Perú. Si no aprendemos de las amenazas, ya pues no estamos realmente aprendiendo de todas las cosas que suceden, todas las cosas que nos dicen los científicos. No les hacemos caso, muchas veces lo dejamos para otros días. No es, más importante es ver un programa en la televisión que nos entretenga y nada más. Tenemos que hacerle caso realmente a las cosas que estamos viviendo. Aquí vamos a tocar varios temas en la ODS número 3, que es la salud y bienestar. Es lo que nos está ocurriendo ahorita con la pandemia y la mala capacidad de reacción de las personas responsables. Vamos a ver la ODS número 4, que es la educación de calidad, con la cual nosotros podemos enseñar y aprender a la vez cómo hacer las cosas mejor en nuestra organización, en nuestro país, en diferentes organizaciones del país. Y la ODS número 13, que es la acción por el clima, que es lo que está ocurriendo. Y ya el otro día, hace unos pocos días atrás, nos sorprendió una tormenta con rayos y truenos acá, que no nos llame la atención que algún día pues caiga nieve o granizo. No esperemos a que suceda eso para poder ayudar y solucionar el problema de los techos de las viviendas más vulnerables. También la ODS número 15 es la vida de ecosistemas terrestres, que es donde vivimos en la Tierra. Algunos viven en el agua, en la parte acuática, sí, pero temporalmente. Pero nosotros generalmente vivimos en la Tierra. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué sucede en nuestro ecosistema? ¿Cómo nos impacta la vida? Ya lo vamos a ver. La falta de oportunidades de desarrollo de las poblaciones vulnerables y la extrema pobreza es lo que caracteriza el mundo, pero no nos vayamos tan lejos. Veamos lo que sucede acá en nuestra región sudamericana, centroamericana. ¿Qué es lo que está pasando? Les niegan las oportunidades de desarrollo a propósito, parece, para que se vayan del país y no sé qué es lo que quieren lograr. Y las poblaciones son altamente vulnerables, se mantienen de esa forma, no hay ningún tipo de progreso y se recrudece la extrema pobreza, ¿no? Aquí vemos un chart que ha salido en la UNESCO y que es la pura verdad, que la educación combate la pobreza. Si nosotros tenemos una buena educación, vamos a ayudar a salir de este hoyo profundo, que es
el subdesarrollo y la mediocridad, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a ver acá en este cuadro lo que sucede en Europa. En Europa, lo que han, en el 2019, cómo es que han invertido en educación algunos países. Estos son los países que más ha invertido en educación, es 16.3 del PBI. Y acá sacamos una media en Finlandia, que es 12.4 del PBI, y en Alemania 11 puntos del PBI. ¿No? Esa es una inversión muy importante, y ahora vamos a ver por qué. En Perú, en Sudamérica, vemos las cifras, que son muy bajas, y Perú es una de las más bajas que hay. Y a pesar de todo, esas cifras vemos que no son bien usadas, ¿no? Por ejemplo, en Perú tenemos la capacidad presupuestal, pero puede ser de 3.7, o no sé, lo vayan a subir ahora, ojalá que se pueda subir un porcentaje que sea, pues, que impacte positivamente en la educación, pero es necesario optimizar el gasto, porque no es dar la plata nada más, porque hay agentes corruptos que se encargan de desaparecer ese dinero. La capacidad de gestión, por la cantidad de burocracia innecesaria, que es la que pone puro obstáculo, y obstáculos para mejorar, para modernizar, esa burocracia hay que ajustarla y cambiarla, ¿no? La capacitación de docentes, que es importantísimo elevar. ¿A quién no le gustaría aprender mejor lo que hace? A cualquiera, pero no hay que imponer, sino hay que motivar a las personas, dándoles un buen sueldo, dándoles que con meritocracia puedan alcanzar buenos niveles para que ellos les enseñen a los niños. Y es importantísimo tener en cuenta la conectividad e infraestructura. Si no hay colegio, no hay más que un ladrillo para sentarse en una piedra, o no hay ni siquiera internet, tiene que irse a un cerro para poder captar la señal, para poder aprender. Eso no es justo, no es justo. Deberían de sensibilizarse más las autoridades Ahí, responsables. ahí En Ricardo, Finlandia, que tiene puesto número 10, como hemos visto, Ricardo, si me permites, Ricardo, sí, por favor, dale. ¿podrías retroceder la anterior, por favor? Claro que sí. Mira, por mi experiencia he trabajado en el Estado, en algunas entidades públicas, y te cuento, de estos 4 puntos que tú citas, efectivamente, es correcto, en el sector de educación, que es tan crítico. Y fíjate, mira lo importante que podríamos nosotros tomar en cuenta para comprender la realidad de la gestión, en este caso educativa, que propones para procurar mitigar la pobreza. No se resuelve todo con presupuesto. Eso puede ser una opinión desde el punto de vista económico. Si está resuelto presupuestalmente y se aumenta, resuelves uno de los 4 elementos que está citando, que son críticos. Entonces, y podemos llamar a autoridades que quieren ser elegidas ahora, o en cualquier momento, con elecciones o no, en la praxis, cuando querramos resolver y gestionar, desde el punto de vista de un ministerio de educación, por ejemplo, no se resuelven con ministerios. En algún momento, bueno, ya no importa la persona, pero yo le contaba a alguien que estaba, o que todavía lo está, formando el equipo técnico de uno de los candidatos en el Perú, que como sabemos todos, en una semana tenemos elecciones, y no se resuelve creando ministerios o fusionando ministerios. Esa es una digamos, media verdad, porque los ministerios dictan políticas. En el caso educativo, Ministerio de Educación dicta políticas. ¿Cuál es el problema por lo que yo he observado? Cuando existe un ministerio que tiene ejecución, o sea, aplicación de lo que está definiendo en la política a detalle, que por ejemplo es educación, que tiene las políticas y además tiene colegios. Entonces tiene toda una infraestructura, no física, me refiero a una infraestructura institucional muy descentralizado además, o sea, complejo. Esto, y ahí viene la burocracia, que también lo estás abordando muy bien ahí, hace que sea más difícil. Entonces, las competencias de un ministerio, por ejemplo, educación, son determinadas, definidas en un estamento, y otras son las competencias para gestionar la aplicación de lo que se dicta, de todos los lineamientos de política educativa. Esas son otras competencias, es trabajo, es otra historia. Y dentro de esa figura de gestión, además descentralizada, con la complejidad de la descentralización,
y está bien, es correcto, debe ser así, implica ya el trabajo de primer piso. ¿Qué cosa se le llama primer piso? Los servicios directos, en este caso a los estudiantes y a los padres de familia también. Y ahí son otras competencias que tú citas ahí, docentes, por ejemplo, y bueno, para viabilizar todo esto, sin duda alguna conectividad e infraestructura. El problema en el Estado, creo que en América Latina es bastante recurrente, y por eso es que yo quería subrayar que tú has puesto en el 3,7 en el 2017 del presupuesto de educación, y otros países nos cuadruplican sin ningún problema, o en la lámina creo que precedente, agregarle un punto más, o 2% más, o 3% más, probablemente sea inviable que se pueda gestionar, porque lo tiene el ministerio en la primera eslabón, no el segundo, que es la parte de centralización, y no el tercero, que son competencias distintas. Ahí es bastante más intelectual, es un trabajo bastante más de operaciones, es un trabajo totalmente distinto, que no necesariamente se resuelve con presupuesto, como podríamos creer. Como la pobreza, y acá cierro el comentario, no se resuelve con presupuesto. El programa Juntos, que es un programa en el Perú que tiene como, ¿cuántos años? ¿15 o algo así? ¿O poco más? Casi 20, creo yo, creo que el presidente Toledo lo fundó. Es un subsidio que va a la gente pobre, en ciudades ya determinadas, que están censados los pobres, y que por cada niño reciben un dinero. Pero la condición es que el niño vaya a estudiar, ¿no? Vaya al colegio, vaya a la posta, ¿no? Que vayan, porque hay gente que no desea ir por distintas razones. Y esto, condicionado, ¿qué es lo que sucedió o ha sucedido? Espero que ya no esté sucediendo. Que porque yo tengo 3 hijos, me dan 300, por ejemplo, 300 soles. Entonces tengo más hijos para recibir 400, 500, 600. Porque están proponiendo una solución económica respecto a un problema social. No hay una resolución social si no se responde con dinero, ¿no? Eso es un poquito lo que yo quería comentar de la gran complejidad del tema educativo, ¿no? Sí, definitivamente así es. Pero yo lo que quiero es conducirlos hacia un camino que es cómo podemos sobrevivir en nuestro país, ¿no? Estos son temas muy importantes y de mucha profundidad, efectivamente. Ahora vamos a ver un elemento que es clave para poder sobrevivir en cualquier lugar, ¿no? Que es lo que está haciendo Finlandia es una cosa muy importante que deberíamos de tomarlo en consideración, que es la educación integral, lo que están haciendo ahí. Y tienen alumnos que le dan educación a todos los ciudadanos, no hay nadie que se quede. Les dan posibilidades de leer bastantes libros, de aprender 5 idiomas, pero perfectos, ni siquiera con dejo, diferentes idiomas los hablan perfecto. Y cuando salen del colegio, ya tienen hasta formados compañías, empresas y están trabajando. O sea, están preparados totalmente para ingresar a la universidad. No tiene que ir a ninguna academia y están esos problemas. Es muy importante seguir esos ejemplos porque que acá en Finlandia apunta a darles a todos los ciudadanos las mismas oportunidades de acceso a la educación sin importar la edad, el lugar de residencia, la situación económica, social, el sexo o la lengua materna. Es importante. Acá tenemos a la gente olvidada prácticamente y no podemos después pedirle a una persona de la sierra que nos hable bonito porque nunca le enseñamos a hacer cosas. Esa es nuestra culpa. En Alemania, miren lo que está pasando, que tiene puesto 17 y un presupuesto de 11%, y le preguntaron a Angela Merkel, ¿por qué invertía tanto en educación? Y miren lo que respondió, porque los ignorantes nos cuestan mucho dinero. Ignorantes, que son después los que llevan a conducir a uno a tomar decisiones, pero estamos hablando de ignorantes de integrales, porque pueden saber doctores de doctores que han estudiado en Harvard o en lo que sea, cualquier universidad del mundo, pero los tipos son ignorantes en lo que significa amor al prójimo, integridad, principios, valores. A ese tipo de ignorancia es la que me refiero, ¿no? Entonces pasemos acá a lo que es la educación integral, que contempla la totalidad de las funciones humanas, holísticas, en estos campos, desarrollo cognitivo, o sea que es el conocimiento en sí, ¿no? La parte emocional, la parte física, saber hacer las cosas, agarrar práctica, haciendo cosas, construyendo cosas, carpintería, todo lo que es respecta a lo que conlleva una casa,
tener la electricidad, el agua, todo uno aprende ahí. Físico, la parte social, cómo relacionarte con las demás personas, con las demás sectores, demás disciplinas, y la ético y espiritual, que es básico, ¿no? Esto está agarrando mucho auge en el Asia y en Europa, y está obteniendo muy buenos resultados, que deberíamos de tenerlos en cuenta. Acá tenemos como un puntal la perspectiva estratégica, que a Dios gracias yo pude seguir el primer curso de perspectiva estratégica, y lo he sintetizado así, no puedo sintetizarlo más, pero es una disciplina que sirve para alcanzar los objetivos de largo plazo. Y no es cualquier objetivo, sino es a donde uno tiene que apuntar para poder llegar en un futuro a conseguir lo que se ha trazado, ¿no? Mediante estudios periódicos, observatorios latentes. Hay un observatorio que en todo momento está viendo todo lo que sucede para ayudar al gobierno a cambiar el timón del barco, porque para no estrellarnos contra un iceberg, ¿no? Manejo de crisis, hacemos proyectos con prospectivas, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que obliga a que se haga prospectiva, pero sin embargo no veo que se esté haciendo prospectiva, porque siempre somos reactivos, no somos preventivos. Y aplicación múltiple, porque hasta te lo puedes usar, esa ciencia, esta perspectiva estratégica la puedes usar hasta para tu propia familia. Acá, en el otro lado, tenemos la cultura de resiliencia, que ya hemos visto, que es la capacidad de afrontar la adversidad y salir fortalecidos, como vamos a ver un poco más allá. Y con esto podemos, ¿qué? Asegurar tener la seguridad ciudadana, seguridad hídrica, alimenticia, energética, justicia, medio ambiente, la conectividad, la educativa, la vivienda, el laburo, la parte económica y la salud, que es importantísimo. Todo eso y mucho más es la resiliencia. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice que en el Perú la educación integral y las perspectivas estratégicas sería muy útil para mejorar el sistema político nacional, reducir la mediocridad y la informalidad que nos agobia, promover la cultura cívica ciudadana con integridad, promover la cultura de resiliencia y prevención, que es a donde tenemos que llegar si queremos sobrevivir, promover los proyectos de desarrollo sostenible, mejorar la productividad sostenible organizada y promover el trabajo digno, contrato laboral justo. Y acá viene la definición de resiliencia de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, que dice que es la capacidad humana de asumir con flexibilidad las situaciones límite y sobreponerse a ellas. Nos viene un problema, sabemos cómo solucionarlo, porque ya estamos preparados. Y el Prado Psicólogos añade algo adicional, que es, no solo gracias a ella somos capaces de afrontar la crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ella. Imagínense, nuestros ancestros ya sabían que venía el huaico, vivían en un sitio donde lo veían pasar y después sacaban el barro para poder hacer su cerámica. Ellos salían favorecidos de ella y nosotros no, nos mudamos a la mitad del río para que nos lleve el huaico. O sea, es cuestión de cambiar la actitud y pensar y comprender que las grandes amenazas en Perú tenemos que conocerlas. Si no las conocemos desde parte del gobierno, ni la ciudadanía, y no conocemos la realidad de lo que puede pasar, ¿no? Y si no hay conciencia de prevención integral oportuna, estas amenazas se convierten en unos peligros de desastres. Y si no hay educación integral y conciencia oportuna, nuevamente, y si no hay acciones integrales oportunas, se convierten en falta de resiliencia. Y al tener falta de resiliencia, lo que puede ocasionar, ya todos lo sabemos, es el caos. Viene el terremoto ahí recién, uy, ¿qué vamos a hacer? Ahí no hicimos mochila, no hicimos nada, no tenemos ni siquiera un plan de evacuación básico. Le preguntas a alguna autoridad, ¿y cuál es el plan de evacuación? Y piensan de que vas a salir de la casa, es el plan de evacuación. No. ¿A dónde te vas a mudar? ¿A qué lugar del país te vas a mudar? Porque ya no va a ser posible vivir de repente en nuestra ciudad. Miremos los peligros de desastres. El anillo del fuego pacífico. Acá está Perú, ubicado en la placa de Nazca, en la orilla del anillo de fuego del Pacífico. Lo que pasó fue que acá en este punto, entre Barranca más o menos y Cañete, se ocasionó en 1746 un sismo bien fuerte, fuertísimo, que esto destruyó gran parte de Lima,
vino un tsunami tan fuerte que llevó las aguas hasta Carmen de la Legua. Un gran porcentaje de limeños y del Callao murieron, se desapareció. Y hubo que reconstruir toda la ciudad. Miren, ya van 274 años de esto y tenemos un silencio sísmico, avisado por todos los científicos de geofísica, geología, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que ha agarrado, parece, una aspereza subterránea e impide el desplazamiento de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana desde el año 1746. Todos los demás temblorcitos son simples. Esto está acumulando una gran energía que ya vamos a ver, cada año debe moverse entre 8 a 10 centímetros en dirección noreste. ¿Y qué sucede ahí? Si multiplicamos, por ejemplo, 10 centímetros por año, son 274 años, son 27 metros que se tiene que mover de un golpazo en la placa tectónica. Y eso va a ser un temblor, pues, mortal. Destructivo, ¿no? Destructivo totalmente, con ondas trepidatorias. Y esto me lo ha comentado un amigo que desgraciadamente ya falleció, el ingeniero Julio Kuroiwa. Cada vez que nos encontrábamos me explicaba la situación. Bueno, y ahora prácticamente soy su vocero, ¿no? Oye, El Ricardo. cinturón sísmico es el que trae el 90% de los sismos del mundo, el 80% de los terremotos más grandes, el 80% de los volcanes activos e inactivos del mundo. Y el señor Hernando Taveras, que es el director del área de sismología del Instituto Geofísico del Perú, él es el que ha firmado todo esto. No lo he inventado yo. Ricardo. Sí. Sí, mira, estos elementos que me parecen tan importantes, y entre otros que también lo serán seguramente, del reconocimiento de nuestra historia, de nuestras vivencias como país, me refiero, de nuestro legado, lo que hemos recibido, lo que hemos heredado, en buena cuenta, tiene que generar aprendizajes. Y esto debería no solamente ser parte, porque yo recuerdo haber leído o haber acudido al colegio y solamente elementos que se mencionan acá de manera muy conceptual, muy sencillo, muy de referencia, el caso de los terremotos, de los sismos y por qué pueden ser tan peligrosos, y seguramente enseñarán en las escuelas, en los colegios, la evacuación, harán ensayos de evacuación. Hasta ahí estamos bien, pero hasta una concepción y eventualmente una advertencia solamente de evacuar. Hasta ahí, pero creo que los colegios pueden dar más. Yo creo que se pide mucho más, porque eso creo que en primaria puede ser como que aceptable. En secundaria estos no se ven, no se trata, simplemente no se trata. Por lo menos en los tiempos que yo era estudiante. Ahora no lo sé, pero qué interesante sería que, por ejemplo, en la educación secundaria pudiera existir una vinculación bastante más lineal con la vocación de nuestros estudiantes escolares, ¿verdad? Adolescentes ya, para que puedan ir perfilándose en sus carreras técnicas o profesionales. Por ejemplo, ingeniería, en las diferentes ingenierías, geológica y otras más vinculadas al tema que nos traes, podrían tratarse a mayor profundidad estos elementos. De manera que, y quizás hasta quién sabe, de repente determinados temas o materias o capítulos, como se pueda administrar de mejor manera, no soy un pedagogo ni mucho menos, pero que permita al alumno profundizar aquellos temas donde sienta mayor vocación. Y eso va a fluir sencillamente en luego pasar a la universidad y perfeccionarse, o al instituto, a la academia, o cierta investigación, lo que corresponda. Es decir, debería existir una especie de estudios generales, quizás, Sí, en los colegios. Definitivamente, Jorge, sí. Esto es importantísimo, enseñarlo al corto, o sea, nosotros, al corto plazo, todos los docentes, todos los profesionales, técnicos, a toda la ciudadanía. Deberíamos enseñarle al mediano plazo, que es a los universitarios, a los doctorados, maestrías, en fin, posgrados, y el largo plazo a todos los niños, así como tú lo dices. Mira lo que sucedería en un tsunami. Este es el mapa de inundación de tsunami del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra en el área de la refinería Conchán. Mira, acá la flecha señala dónde está la refinería Conchán.
Ahí están los tanques, hay más tanques también, están muy cerca de la orilla, y mira lo que sucedería. Son 2.3 millones de barriles almacenados que se irían a malograr nuestra flora y fauna, malogra nuestra pesca. ¿Qué hace esta refinería ahí al borde de la orilla? No entiendo hasta ahora qué pasa con algunos diseñadores, ingenieros, que han planificado de esta forma. Yo opino, salvo mejor parecer, que lo puedan poner en zonas más altas que tienen ahí acostado, zonas mucho más altas. Aquí los pueden mover unos cuantos metros más arriba. Hay que asegurar. No, acá estoy con una foto que nos tomaron con el ingeniero, que él ha sido muy amable conmigo, me ha enseñado muchas cosas y me ha preocupado lo suficiente, me ha motivado lo suficiente como para poder estar en esto, tratando de enseñar a mis compatriotas. Acá, por ejemplo, consideran de que, según Lloyd, en Londres, Lloyd, como ustedes saben, es una de las firmas de seguros más grandes del mundo y muy responsable en lo que dice, y asegura que Lima es la ciudad más vulnerable del mundo. La más vulnerable del mundo a los sismos. Acá dice que Teherán, Estambul, Taipei y Tianjin le siguen en vulnerabilidad. Pero nosotros somos la ciudad más vulnerable del mundo ante los sismos. ¿Y qué hacemos? ¿Conocemos cuál es el plan de evacuación? ¿Qué tenemos que hacer aparte de la mochila que no nos lleva ni a la esquina? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a emigrar? Aparte, los fenómenos climatológicos por efecto invernadero producen el cambio climático. Y Tyndall Center de Inglaterra dice que el Perú es el tercer país más vulnerable, del mundo, después de Bangladesh y Honduras. Mire, no es broma. Tercer país más vulnerable del mundo al cambio climático. ¿Qué hacemos? Tenemos ahorita guardabosques sin un pago de sueldo en la selva, tratando de cuidar a la flora y fauna, y nadie en el gobierno los protege, ni siquiera les paga un sueldo. El ejemplo es el señor Orlando Sagaceta, que está hace 11 años apoyando a los animales ahí en la cordillera Escalera. Los fenómenos climatológicos por efecto invernadero nos van a causar sequías donde antes se sembraba, nos van a causar incendios que ya los hemos visto, pueden volverse a producir. Deshielos, mire, se está deshielando en los polos, igual manera se deshielan nuestros glaciares. Y los huaicos que ya conocemos, esos de Chosica, eso es normal. Y acá esperamos simplemente que venga otro. ¿Qué hacemos para reubicar a la gente? Y también, obviamente, los tradicionales friajes. ¿Qué hacemos? Les estamos construyendo viviendas para el friaje. Les estamos dando oportunidades para que puedan proteger a sus ganados. Les estamos enviando zapatos y medias a esos niños que caminan en el hielo. O solamente les enviamos unas cuantas frazaditas que podemos recopilar o unas calaminas para que se congelen ahí en sus chocitas. Y es hora de tomar conciencia, de mandarles un programa que hagan sus cocinas solares, hornos solares, termas solares, de hacer un programa para hacer biodigestores, para que tengan gas en su casa. ¿Qué esperamos? Ahí parece, Ricardo, que de repente nuestras autoridades, el sistema está pensando más en el mediático plazo, es decir, la coyuntura mediática me refiero en cuanto a los problemas que sucedan inmediatamente ahora tratando de apagar incendios. Eventualmente hay algunos desastres que son cíclicos o son estacionales, tipo el fenómeno del Niño, corriente de la Niña, tipo los friajes que también son estacionales, y que haciendo estacionales nos cuesta trabajo hacer un trabajo de prevención advertido con mucho tiempo, pero de pronto estos elementos que son de desastres donde no hay una fecha cierta,
terminan siendo completamente dejados de lado, ¿no? Y Así ni es. siquiera hacemos bien lo cíclico, no hacemos bien lo estacional, ya lo otro es, resulta simplemente fuera de total planeamiento, ¿no? ¿Sí? Como ladrón en la noche nos va a caer sin estar preparados. Acá tenemos, esta es una de las amenazas que considero que son las peores, es la amenaza por el error humano. Por eso es que empecé la entrevista dando el ejemplo de la educación, que es básico para enfrentar esta terrible amenaza por el error humano. Yo puedo estudiar, ser doctores de doctores, pero el prójimo no me interesa lo que les pase al prójimo. Entonces una persona es ignorante de educación integral. Nosotros tenemos que enseñar educación integral en nuestro país. Todo el mundo se pelea, pasa al Congreso y parece una cancha de box. Eso se llama mala educación. Y el que se pelea ahí debería ser inmediatamente expulsado. El que no sabe comunicarse en forma adecuada y da mal ejemplo, debería ser inmediatamente expulsado del Congreso. Miren, el egoísmo, la corrupción, la ignorancia, la irresponsabilidad, desidia, temor al cambio. Nadie quiere cambiar si la corrupción es normal. ¿Para qué van a cambiar si reciben su billete? No les importa. La ambición desmedida. Todo eso crea el error humano. Y miren, si por un lado está el gobierno y por otro lado la ciudadanía pensando igual y no se corrige a tiempo con educación integral, viene lo que ya todos sabemos, viene el caos. En el momento menos pensado nos cae. Mire, todo lo que ocurre, ¿no? Es un pequeño listado y rápidamente por cuestiones de limitación de tiempo. La ignorancia generalizada y desorden lo vemos todos los días en las calles, la corrupción y errores de autoridades, básicamente son todos, todos nuestros gobernantes, y eso que no, la lista no cabría pues la página con toda la lista de gobernantes corruptos, porque yo creo que nunca en el Perú hemos tenido democracia, nunca. Solamente la democracia le dicen, la nombran a la hora de las elecciones. Y yo no me voy a vender ni por una bolsita de víveres que me van a dar, porque mi país cuesta mucho más que una bolsita de víveres o un polo. Yo me voy a vender a aquel que sí quiera su patria, aquel que sí quiera desarrollar nuestro país. Y tenemos caos vehicular, polución, saqueos, delincuentes normal, nadie hace nada, todos los días roban. Falta de previsión y crea desabastecimiento, daño terrestre, marítimo y aéreo por accidentes, falta de control, contaminación, epidemias, incendios, insuficiencia de servicios básicos, salud, agua, desagüe, acá mismo en Lima. Falta de vuelo vertical urbano, que es lo que nos va a salvar en caso de incendios. Ahí lo están viendo cómo apaga incendios en la selva, ¿no? Y nos puede salvar para casos de emergencia, para control, para rescate. No le hacemos la guerra al helicóptero. Acá no vemos más que vuelan las aves y de vez en cuando uno que otro helicóptero de la policía o de la Fuerza Armada. En otros países todos los días vuelan. ¿Y por qué? Porque en la época de paz generan ingresos, generan empleo y se preparan para la época de emergencia. Porque en la época de emergencia vamos a poder ayudar al comando conjunto con los helicópteros de las Fuerzas Armadas y policiales. Son insuficientes para atender la gran demanda de la ciudad. Acuérdense que acá tenemos 12 millones de personas en Lima. Con 30 o 40 helicópteros podemos satisfacer, aparte que los combustibles que se va de Conchán al mar y el aeropuerto internacional también. Entonces, ¿qué previsiones estamos tomando? Ricardo, ¿Sí? yo creo, estoy de acuerdo contigo en los dos, digamos, en los dos grandes actores, ¿no? El Estado, la ciudadanía, pero en el centro de ellos está la sociedad civil, particularmente la sociedad civil organizada. Y hay muchísimos actores de sociedad civil que no son Estado o no siendo Estado, tienen mucho que aportar. Y no siento tampoco, de repente, ojalá que sí, yo me equivoque, pero no aprecio de que sea algo que se esté mencionando con cierta periodicidad. Yo siempre hago una crítica en los colegios profesionales, por ejemplo.
no tienen una voz, no tienen una propuesta, no salen en medios, quizás hay algún tipo de capacitaciones o charlas, quizás al interno entre ellos, temas totalmente marginales o tangenciales a los de fondo y de interés nacional, no suena, parece que no existieran, y cuando hay problemas políticos serios, uno u otro de casualidad se manifiesta, si no están absolutamente callados. Gremio... Yo tengo toda todo el apoyo a lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, ¿ya? Y eso tiene también sus razones, porque todos tienen miedo de que venga la prensa y los haga puré, todos. Entonces, no sacan la cabeza para nada. Yo he descubierto que existen diferentes cursos que hay y gratuitos, ¿no? En el mundo, y estudié análisis de riesgos de desastres y cambio climático para proyectos de infraestructura del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo he seguido hace unos meses atrás. Y fabuloso. Y eso lo estoy recomendando al Colegio de Ingenieros en el capítulo de saneamiento y ambiental, y parece que lo van a tomar en cuenta y va a ser una cosa muy buena porque se puede aplicar a todos todo tipo de infraestructuras que casi nunca le hacemos un análisis de riesgos. Ricardo, ¿y quién debería liderar esto? O sea, debería haber alguien que lidere todo este pensamiento y esta concientización y además para tomar acciones. ¿Quién debería liderar? Yo pienso el Estado que, es muy grande y es muy sí, claro, heterogéneo. yo pienso que ¿Quién? ahora que disponemos de las charlas virtuales, es importante hacerlo. Es importante mantenernos todos conectados, porque es importante, de esa manera podemos crear sinergia. Mira los otros grandes relaves, otros grandes errores humanos del medio ambiente. Relave de la minería legal, ilegal, informal, pequeña minería y minería artesanal. Es increíble, todo el Perú y muchos países de la región están infestadas de relaves mineros. Y esos relaves amenazan las cuencas de agua. Y hay unas veces que las poblaciones reclaman y nadie les hace caso. Y les dicen, son terrucos. Depredación de tala ilegal de los bosques. ¿Quién cuida allá? ¿Quién cuida los bosques? Si ni siquiera le pagan el sueldo a los guardabosques. Nadie se preocupa de darle un radio, un teléfono, algo. Narcotráfico produce contaminación de ríos. Y hace lo que le da la gana en esas zonas, porque tiene sicarios por todos lados. Todos le tienen miedo. Contaminación por mala agricultura de tierra, agua y aire, que le meten químicos a los elementos fertilizantes o insecticidas, que malogran las aves, los insectos. Contaminación por malas prácticas de las industrias, peleteras, todo lo tiran al río. Nadie les exige que pongan una planta de tratamiento de aguas residuales, nadie. Hasta los mismos alcaldes están mandando la basura en forma pues ilegal, porque eso está mal, está atenta contra la cultura. Tenemos cerca de 389 especies acá en nuestro territorio en peligro de extinción. ¿Qué hacemos al respecto? Todavía siguen vendiendo los animalitos estos en los mercados. ¿Y alguien hace algo? Repasemos brevemente. Si voy a pasarlo Vayamos rápido. acelerando. Sí, por favor, Ricardo. Vayamos acelerando por el tiempo. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que se supone que ya todos lo deben saber, lo pueden buscar en el Google, que son básicamente tres elementos básicos: la parte social, la parte económica y la parte medioambiental. Van de la mano los tres, ¿no? Los tres como si fuera un triángulo equilátero. Si hay desequilibrio en este triángulo, crea el caos, como ahorita lo que podría suceder con tantos relaves mineros tóxicos, ¿no? Puede haber un caos. Y si hay equilibrio, si limpiamos todo y arreglamos todo, puede haber vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Acá, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, firmó el 25 de septiembre de 2015, es para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos. Se cumple el plazo el 2030. Acá tenemos
los 17 objetivos, el cual yo considero que salud y bienestar es el fin último de todos los objetivos. El ser humano tiene que llegar a salud y bienestar, pero para lo cual tiene que tener la educación y de calidad. Si no hay educación de calidad, nadie va a conocer cómo llegar a esto. Y no va a conocer cómo es la acción por el clima, no va a conocer la vida de ecosistemas terrestres, que es lo que estamos tratando ahora. En Singapur, el billete de Singapur de $2 privilegia la educación como centro de la agenda. Miren acá, están enseñando a los niños, les están hablando de todas las grandezas que pueden hacer con la educación. Acá tenemos también el billete de $25 que privilegia la educación avanzada como la consolidación y mejora continua de la construcción del futuro mediante el pragmatismo. Acá ya entran a tallar todo lo que es la cosa avanzada, lo digital, lo virtual, la innovación, la investigación e innovación. Acá, si ordenamos primero la educación y empezamos a hacer todo lo demás, ¿no? Todo lo demás va conectado. Vamos a llegar a fin de la pobreza. Y de ahí, hambre cero. Y de ahí, lo último, lo que le dije, la salud y bienestar. Y esto acá se puede lograr de manera paralela con educación integral a corto, mediano y largo plazo, lo que les dije, planeamiento de conectividad, terrestre, aéreo, marítimo, lacustre, etcétera, internet, IPv6, planeamiento de clústeres sostenibles, agropecuario, acuícola, carne, fruta, flores, etcétera, planeamiento de remediación de relaves mineros, industriales, materiales de construcción. De los relaves mineros se sacan los materiales de construcción para construir la infraestructura, ya sea conectividad o los mismos puntos de desarrollo sostenible, proyectos de alimentos, en fin, todo lo que es industria. Y implementación paralela con visión integral como megaproyecto productivo, construcción de cada proyecto por etapas con tiempos que sean coordinados, funcionamiento coincidentes. La educación de supervivencia para la supervivencia en el Perú, en el mundo, en nuestra región, contrastando las amenazas, es educación integral para mejorar el nivel político, empezando por ahí. Escuela de Estadistas del Perú para todos los niveles. Todos deberían de seguir ese curso, se les puede dar gratis a todos. Examen completo de los candidatos y partidos. Hay que evaluarlos, de repente están enfermos, están locos. Evaluación de polígrafo para generar confianza. Si tú puedes pasarlos por polígrafo, pasas a tener la confianza de que no están metidos con las mafias ni el crimen organizado, como algunas personas que están. Y la preparación para los proyectos de desarrollo, que es la conectividad, clústeres productivos, que los vamos a ver acá rápidamente. Miren, la parte aérea, promover escuelas, aeropuertos, combustible, impuestos, línea de bandera, ahí están el helicóptero llevando enfermos, los trenes eléctricos, la conectividad, trenes, carreteras, electromotricidad, tenemos el litio, ¿qué esperamos para hacer fábricas acá de electromotrices? Terrapuertos, educación vial, acuático, ¿no? Tener todos los construcción de puertos. Antes construíamos barcos, teníamos una marina mercante. Y todo lo regalaron en otros gobiernos. La red dorsal de fibra óptica es importante acabarla para tener el internet e implementar el IPv6 en Perú. Actualmente tenemos solo el IPv4 que ya está por agotarse. Y los clústeres productivos, bajo el marco de la economía del conocimiento, como hacen los países importantes, China, Japón, Corea del Sur, Vietnam, qué sé yo. Todos, acá vemos que los relaves, que están acá, estos son los del Cerro Tamboraque, 1 millón de toneladas de residuos tóxicos. 1 millón. ¿Qué hace? Todavía nada. Ricardo, mientras vas avanzando... Alimentos perecibles y no perecibles, Ricardo, sin contaminación, y aprovechar lo que es la industria, ¿no? Sí. esto es como una reconstrucción y acá con esto terminamos. del norte. Sí, muchas gracias. Esto es como un proyecto de los panamericanos, Ricardo. Sí. Este es mucho más que un proyecto de los panamericanos y más que la reconstrucción del norte, es muchísimo más. Ah, sí, por supuesto.
más Mira lo complejo, que más sucedió en caro. España. Tienen a Almería, España, lleno de invernaderos, y ellos ahora son los que abastecen países grandes con alimentos de primera calidad y da por cantidad 10 veces más de lo que normalmente lo hacen en forma tradicional. Y la energía que usan es energías renovables. Perú podría convertirse en la gran despensa del planeta, y con eso quisiera acabar. Tenemos ¿no? La educación integral, la economía del conocimiento, la cultura de resiliencia nos prepara y une para convivir la industrialización, el autoabastecimiento nacional, satisfacer la gran demanda mundial para poder sobrevivir. Muchas gracias por su amable atención, y acá salgo volando en Estados Unidos hace tiempo que Muy tomé bien. esta foto. Eso es todo por el momento. Podemos discutir algunas cosas si hubiera tiempo. No, bueno, me quedo viendo digamos, reflexionando, ¿no? Estos desafíos tan grandes es mucho más que los panamericanos, los Juegos Panamericanos, el desafío que tuvo el Perú hace muy poquito, con unos presupuestos increíbles, es más, deuda externa nueva, en fin, la verdad es que es un absurdo, pero hay gente que le gustó y la apoyó y tal. Y lo otro fue, que todavía está inconcluso, aquello de la reconstrucción del norte, por los problemas del fenómeno del niño y la niña que se han acumulado y que nunca se resolvieron plenamente. Eh, Ambos proyectos o estos megaproyectos quedan cortos respecto a estos grandes desafíos, porque no solamente has mencionado lo que puede suceder, lo que no estamos haciendo y lo que deberíamos estar, digamos, para lo que deberíamos estar preparados y cómo gestionarlo cuando sucedan estos impases, estos desastres, sino que además implica un trabajo de integración del Estado a nivel bastante, vamos a llamar, que no es el término en el Perú, pero hay muchos países que lo son, caso Brasil, caso México, que federales, ¿no? O sea, no hay instancias federales de gran envergadura en el Perú, por ejemplo. Y eso es una debilidad fuerte porque se ha descentralizado casi todo. Básicamente, se pretende que las gobernaciones regionales resuelvan problemas, pero la parte de la integración como una sola unidad, como un solo país, como un solo bloque, si fuéramos un país federal, eso está bastante disuelto, bastante diluido, atomizado. Y claro, ya pasaron los tiempos, han pasado de esto casi 20 años de la descentralización, a mi gusto bastante mal hecha por la ley, pero más allá de eso, que sea cierto o no, lo que ha sucedido en buena cuenta es de que no se ha tenido un liderazgo de cohesión nacional para resolver problemas nacionales o de impacto macroregionales. Eso no ha sucedido. Se ha esperado que los gobiernos regionales coordinen entre ellos, se generen mancomunidades y traten de ver cómo resuelven sus problemas medianamente comunes o vecinales. El Estado o el gobierno central ha estado ausente, yo creo, en estos 20 años de descentralización en el Perú, ausente de esa cohesión. Ha dejado más libertades a las gobernaciones regionales y alcaldías y municipios para efectos de que puedan gestionarse solas. Os ha ayudado y ha habido auxilio de pronto de temas técnicos, pero no de temas de fondo, ¿no? Entonces se han dejado de lado elementos que tú has señalado y creo que las Fuerzas Armadas han estado bastante también, eh, vamos a decir así, tras bambalinas, los han escondido un poco, teniendo importantes capacidades que pueden aportar justamente a desafíos de alcance nacional y con estrategia, ¿no? Eso estaba ausente, siento yo, en estos años, pero no significa que tenga que hacerlo en el futuro. Y ojalá que estas reflexiones y estos contenidos que nos has compartido puedan estar al alcance de las autoridades actuales y las que vengan en los siguientes meses, en el caso del Perú y en el caso de los países de América Latina, que también no pierdan de vista el valor que tiene la prevención y que la inversión en todo lo que tenga que ver de infraestructura preventiva es de enorme valor, si es que estamos pensando realmente en nuestras poblaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Es más, yo podría sugerir que es un poco eh, difícil, es bien difícil de poderlo hacer, es cambiar la capital del país, en este caso en nuestro país, a un a un lugar donde sea más resiliente, donde sea más factible poder sobrevivir en caso de que venga algo parecido a lo que he hablado, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos 80%
viviendas que son altamente vulnerables, ¿no? Correcto, correcto. Eso Brasil lo hizo, bueno, varios países lo han hecho, mudar las capitales de sus países a otras ciudades, a otros territorios, generando y obligándose voluntariamente estos estados, estos gobiernos, a desarrollar infraestructura, seguridad seguramente, infraestructura, y gestionar y provocar y promover la integración de su propio país. Yo me acuerdo mucho en Brasil, esto ha funcionado extraordinariamente hace 30 años. Esto, por lo tanto, una idea de esa naturaleza sería parte de un buen inicio, ¿no? Ojalá tenga eco en nuestras autoridades y en aquellas autoridades de otros países que pudieran o que sientan la necesidad o que se contagien de la necesidad de nuestras propias descendencias, de nuestras propias poblaciones futuras, si es que no sucede ahora mismo desastres en otras partes de América Latina, por ejemplo, ¿no? Estamos muy, muy expuestos no solamente en tema de sismos en el Perú, sino de huaicos y en Colombia también, a nivel de huaicos, por ejemplo, y otro tipo de desastres. En el caso de Bolivia, por cierto, en el caso de la gran selva brasilera, por cierto, y en general nuestra cordillera y nuestra floresta tiene una biodiversidad increíble, pero también riesgos que no estamos trabajando apropiadamente, probablemente por lejanía, complejidad, costos, o por la poca densidad poblacional y por lo tanto de pocos ciudadanos, entre comillas, que se ven afectados o se verían afectados y que no necesariamente son un público electoral cautivo, sino más bien marginal, ¿no? Quiero sospechar eso también, ¿no? Un criterio a tener en cuenta para lo que son las vías de evacuación es poner en las vías de evacuación, planificar que existan desarrollos de alimentos, clústeres, por ejemplo, cooperativas o asociaciones apalancadas de repente inicialmente por el gobierno o de repente con privados para poder desarrollar alimentos y que llegado a tener la emergencia, las personas que vayan a evacuar van a tener alimento, agua, energía, combustible para poder seguir avanzando hacia la zona ubicada pues, de evacuación, ¿no? En forma ordenada. Eso es importante tener en cuenta porque pueden ir por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, en fin. Hay que ver todas las alternativas. Lo importante es mantener la vida de los conciudadanos de nuestros países. Excelente. Se nos acabó el tiempo, Ricardo. Qué excelente tarde. Te agradezco mucho todo el esfuerzo que has venido haciendo de recopilación, sistematización, todo el compromiso que tienes en este tema tan valioso y de tanto valor. Esperemos que demorara 50, 70 años más, pero puede suceder el próximo mes una cosa, Dios nos lo permita, por supuesto, ¿no? Problemas desastres tan serios como este, pero ojalá se contagie y sigas contagiando y desde aquí sigamos contagiando, tomar conciencia y tomar acción sobre todo, ¿no? No solamente quedarse en escuchar, entender y no tomar acción. Hay que tomar acción en lo que amerita de una prevención de desastres serios tan importantes, tan serios, que realmente costarían muchas vidas y condicionaría mucho tiempo de la vida de los sobrevivientes. O sea, no solamente los fallecidos eventuales, los heridos, sino va a condicionar el destino de ciudades, inclusive. O sea, es sumamente serio y bueno, ojalá que por favor las señoras autoridades y nuestros funcionarios públicos tomen nota y tomen acción. Ese es un poquito el llamado que me queda por hacer. No sé si tienes palabras finales. Sí, la vida es muy corta para poder estar dedicándola solamente a hacer dinero. Los miles de millones de dólares que uno pueda tener en algunos bancos no nos van a hacer felices. Lo que nos va a hacer felices es apoyar al prójimo, ayudar a que nuestros conciudadanos puedan, de la región sudamericana, puedan sobrevivir y de la mejor manera. Eso es lo que nos va a hacer felices. Y no nos vamos a llevar el dinero a la otra vida, pero se los aseguro. Sin duda alguna. Amen la vida, amen el reto de poder cuidarla y amen a sus prójimos. Los quiero mucho y tengan muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias, Ricardo. Y muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Contagien la concientización de esto que es tan valioso y hagamos ese push necesario como ciudadanos y sociedad civil para que se tomen acciones, que es lo más importante.
Muchas gracias, Ricardo. A toda nuestra audiencia, muchas gracias. A todos los seguidores de Universal TV Digital, que estén muy bien, cuídense mucho y Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones.